Estamos asistiendo de verdad a un momento en la vida universal que no tiene precedente. Normalmente el control y la hegemonía de un país sobre otro era una secuencia. España se hizo dueña de América con descubrirla durante un tiempo, y los españoles, basados en ese aporte, tuvieron un predominio durante varios años. Francia también tuvo, después de su experiencia revolucionaria, un predominio sobre el mundo, y además dejó una matriz de orientación, porque más que el resultado interno de sus luchas, estaba la herencia de sus motivaciones y de sus principios. Y ahí surgió, de hecho, el reclamo de los derechos humanos y plantear, en cierta medida, la base institucional, aunque ellos no pudieran aplicarla, de lo que debía ser los regímenes políticos de la democracia. Alemania tuvo en Europa un predominio también extraordinario. Pero lo de Inglaterra no tiene madre, porque tú te imaginas, Inglaterra controlaba casi África, era la jefe de China y de todo el este, y además era la fuerza determinante de Europa. Fue la mayor concentración hasta que llegó el predominio de Estados Unidos. Ahora, junto con ese relevo histórico de las hegemonías, con esa tendencia a reducir las influencias que emergen en una diversidad de centros, porque estamos hablando del fin del mundo unipolar, que siempre fue de relevo, pero había una jefatura en ella, y ahora estamos entrando en un mundo multipolar, donde están surgiendo efectivamente más posibilidades para grupos que estuvieron plenamente sometidos y que no tenían ni siquiera autonomía para irse a otro lugar. Pero miren lo que pasa. Junto con ese crecimiento están apareciendo entonces los conflictos. La guerra de Rusia y Ucrania no es paja de coco, porque tiene detrás a toda Europa y a Estados Unidos enfrentada a Rusia, sin tocar a Rusia como partícipe. Y eso es transitorio, porque el conflicto puede llegar a que no solo enfrenten a los rusos en Ucrania, sino que agredan directamente a Rusia. Y si no lo han hecho, es por el riesgo de que no se puede provocar a una nación que tiene el poder militar de la Unión Soviética vieja con los recursos atómicos y más modernos. Pero es algo que no va a mantenerse mucho rato. Europa y Estados Unidos defendiendo a Ucrania, y sin embargo no enfrentan en consecuencia a la matriz del conflicto, que es Rusia. Ahora estamos asistiendo a la explosión de los palestinos y los israelitas, un viejo conflicto que no ha tenido solución en ninguna de las búsquedas que se han hecho. Israel fue en el 47 que lo establecieron como Estado en un territorio que lo han reclamado otros como suyo. Y ahora usted se encuentra con que con la comunicación, con el desarrollo de la tecnología, las guerras tienen otro significado, otro alcance, otro fruto. La cantidad de muertos del Hamas y de Israel va a crecer, y no se ve ningún elemento que tienda ni a apaciguarla ni a lograr entendimiento. En las propias Naciones Unidas, lo que hay en evidencia es la profunda limitación e incapacidad de ese centro mundial para lograr un control del mundo. Ahora mismo, entonces, nosotros, en medio de ese proceso de deterioro y de cambio del mundo, tenemos aquí en nuestro país un gobierno que, como parte de esa tendencia, ha recurrido
a enfrentar un conflicto viejo, que es el conflicto de la República Dominicana con Haití. Nosotros nos independizamos de Haití, lo tenemos ahí, pero hay un nivel de desamparo entre la estructura económica, social y política de Haití y la República Dominicana. Pero a pesar de eso, todo el capital dominicano se ha nutrido de la miseria haitiana, tanto en la producción industrial, agrícola, como en las construcciones como tales. Es decir, a pesar de los conflictos, hay una tendencia que, como tú le sacas ventaja, aunque sea tu enemigo, a tu vecino más pobre. En una situación como esta, hay una tendencia a la inflación, al crecimiento de los problemas. Y es verdad que Luis no es el responsable del incremento de los precios. Aunque haya gente que te dice, pero los plátanos son de aquí, no vienen de fuera, no se le puede aplicar. Y yo digo, no se dan cuenta que todos los recursos de la acción repercuten en el hecho de encarecer todo, de que la inflación es ahora mismo un elemento de presencia, en el sentido de que mientras crece la creación de sectores y polos de poder, hay una tendencia universal que es el incremento del costo de la vida y la inflación. Y eso apuntan a que se estén pensando en hacer diversas monedas, es decir, en seguir profundizando el proceso del deterioro de la forma de gobernar del pasado, donde el mundo unipolar tenía también un recurso monetario unipolar y mundial. Entonces, hay que pensar en esa realidad para que se entienda mejor que Luis ha llegado en un momento no previsto, en la que él tenía un proyecto de transformación del Estado, de rehacer la economía y la política, y no ha podido escapar a la repercusión de esa creciente movilidad contradictoria del mundo. Ahora terminó legitimando su aspiración de continuar en el poder, Luis. Logró eso. Los otros partidos están tratando de ver cómo pueden hacerle alguna alianza para enfrentarlo. Y yo les digo, la tendencia en el mundo de hoy y en la República Dominicana es que aunque sigue el conflicto mundial, Luis tiene toda la posibilidad de consolidar su autoridad y de enfrentarse a darle un carácter permanente a una política con Haití, no transitoria ni de bulla propagandística. Por eso, aquí podemos ser un espacio para las medidas que se anunció en el sentido de darle continuidad a la política de redefinición de los vínculos dominicanos con Haití. Pero estamos ante un momento de sacudimiento universal, global, además del temor de que ya no tienen uno solo la bomba, sino 7 naciones que tienen el recurso atómico, que obligan a que cada quien piense cómo asegura su espacio, a que nos obliguen a buscar la forma de establecer la autoridad y la perspectiva en cada país de su situación. En ese proceso, yo le llamo a la gente, no reaccionen por lo que hacían ayer o por lo que pasaba, entiendan la actualidad, que en el marco de esa actualidad la ventaja la tiene el que reconoce la turbulencia actual y traza un camino hacia el futuro, que es efectivamente lo que está haciendo este gobierno. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.